Bienvenido, bienvenida, soy Fran Ramírez del equipo de Ideas Locas de Telefónica CDCO y tengo el honor de presentar esta nueva serie de episodios que hemos bautizado como Ideas Locas Code Talks. Muchos de vosotros nos conoceréis por los Code Talks for Developers, que era una serie de vídeos centrados en diversas aplicaciones que hemos estado creando tanto en Ideas Locas como en Eleven Path. Pues bien, en esta nueva serie seguiremos más o menos la misma pauta, solo que esta vez nos centraremos en aquellos proyectos que nuestro equipo de Ideas Locas haya estado trabajando últimamente. Y también explicar a modo de tutoriales cortos alguna que otra tecnología dentro de, por ejemplo, el Machine Learning o la ciberseguridad. Eso sí, siempre enfocados hacia la programación, por lo que seguiremos mostrando mucho código fuente, por eso no os preocupéis. Vale, Fran, pero ¿qué es eso de Ideas Locas? Pues bien, Ideas Locas es un equipo de innovación y desarrollo ágil de pruebas de concepto partiendo de una idea base, muchas de ellas con el mismísimo Chema Alonso como origen de las mismas. Y no os dejéis llevar por el término locas, o bueno, sí, pero lo podríamos cambiar por arriesgadas. Y os aseguro que muchas de ellas, que en principio no parecían que tuvieran una aplicación práctica, han llegado a terminar siendo, por ejemplo, una aplicación o a tener una gran repercusión mediática o incluso en más de una posible patente. Y hoy, para inaugurar esta nueva etapa, nadie mejor que Pablo González Pérez, el cual es responsable del equipo de Ideas Locas y seguro que todos ya conocéis, ya que es toda una personalidad dentro del mundo de la ciberseguridad. Y Pablo nos hablará de una aplicación llamada ATT-Pawn. Pues bien, ATT-Pawn es un proyecto open source que surgió como una herramienta de emulación de adversarios dentro del ámbito de la ciberseguridad y del marco de trabajo de Mitre ATT-CK. ATT-Pawn se ha presentado en eventos de ciberseguridad tan importantes como la DEFCON Village o el Black Hat Arsenal. Pero mejor dejamos que Pablo nos lo explique. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué es ATT-Pawn? Bueno, pues es un placer y un orgullo volver a estar en los Code Talks. Volvemos otra vez con este formato de charlas donde enseñamos código, proyectos, tecnologías. Quizá hemos cambiado un poco algunos aspectos para mejorar y bueno, pues con muchas ganas de esta nueva temporada que seguro que a todos los sorprende y les gusta. Empezamos con una herramienta que para nosotros el año pasado fue muy importante, ¿no? Que es ATT-Pound. Fue una idea que surgió a finales de 2019 y que en 2020 hemos estado trabajando en ella. ATT-Pound al final es una herramienta que lo que propone es una emulación de adversarios a diferentes niveles y que permite pues, que un Blue Team, por ejemplo, pueda verificar la eficacia y eficiencia de los controles de seguridad que tienen implantados a través de eso, de la emulación de amenazas, ya sea basados en la esencia de un malware concreto o de una amenaza concreta, o pues tomando ciertas técnicas concretas del Mitre para evaluar esos controles. ATT-Pound ofrece pues, un abanico de posibilidades en este aspecto, ¿no? En el día de hoy vamos a trabajar más en la parte del código, ¿no? Vamos a mostrar un poco la estructura de la herramienta, vamos a ver pues cómo unimos el mundo PowerShell y el mundo Python, bueno, en este caso el mundo Flask, y bueno, pues vamos a ir viendo paso a paso. ¿Por qué es importante que ATT-Pound esté basado en Mitre ATT-CK? Bueno, es importante porque el Mitre es un estándar ya prácticamente, ¿no? en lo que a marco de amenazas, técnicas, tácticas se refiere, ¿no? Tácticas, técnicas y procedimientos. Entonces, realizar una herramienta que se base en este framework, en este marco de trabajo, pues es algo que facilita que luego pues, realmente tenga utilidad a la hora de verificar esa eficacia y eficiencia en los controles. Por lo cual, cualquier persona de un Blue Team, incluso de un Red Team, podría en una organización pues, utilizar la herramienta para en un entorno controlado poder emular al adversario, ¿no? Emular la amenaza y verificar esta eficiencia de los controles. Entonces, bueno, pues es siempre interesante estar marcado o englobado dentro de un framework como el Mitre y TNCKey y bueno, pues lo iremos viendo durante el Code Talk. ¿Qué aporta de especial ATT-Pound al mundo del pentesting? Bueno, ¿qué aporta? Pues aporta pues, todo el proceso de emulación del adversario. Al final se ha buscado que la herramienta tenga la suficiente inteligencia como para
para poder emular un adversario en sus diferentes etapas, tanto fases de descubrimiento de activos como luego utilizar esos activos para potenciar o enriquecer otras tareas, otras técnicas que se utilizan después o que son utilizadas después, y luego pues que todas las técnicas tengan un contexto global, ¿vale? No es una ejecución de tareas sin más, sin contexto, sino que todas las tareas están enriquecidas con lo que se ha ido encontrando previamente, y todo esto de forma automatizada, ¿no? Entonces se ha buscado la automatización máxima por un lado, y luego dotar al usuario de otras posibilidades, como son la ejecución de tareas aisladas para verificar ciertos controles que puedan ser de interés. Entonces intentamos cubrir ambas partes y siempre englobados dentro de las técnicas y tácticas que nos ofrece Lithium Key. Todo ello desde el punto de vista de PowerShell para llevar a cabo esa ejecución. En el futuro veremos si avanzamos hacia otras técnicas implementadas en otras plataformas que no sea PowerShell, pero de momento estamos englobados ahí. Y ofrecemos esto, ofrecemos una herramienta de emulación de adversarios, ofrecemos la posibilidad de emular toda una amenaza de golpe, que eso siempre es interesante, con toda la automatización y con toda la lógica por detrás para que cada tarea se enriquezca de la anterior con datos que se han ido obteniendo de tareas anteriores y que enriquece pues, el proceso de forma automática. Y luego aparte pues tenemos la posibilidad de ejecutar tareas de forma aislada para poder realizar pruebas por parte de un equipo Blue Team, por ejemplo, para verificar ciertos controles, ¿no? Y Pablo, ya sabes bien que los Code Tools están siempre orientados a mostrar código fuente, así que ¿puedes explicarnos cómo funciona internamente ATT-Pound? Bien, pues vamos manos a la obra, ¿no? Vamos a empezar con lo que más nos interesa, que es entender el proyecto y ver un poco cómo está organizado y ejemplificarlo con alguna demostración. Entonces, lo primero es de dónde lo podemos descargar. Lo podemos descargar desde el GitHub de Telefónica, ¿vale? Tenéis aquí un proyecto llamado TTPound y bueno, vais a tener aquí acceso a información de la herramienta, un poco como son los prerequisitos de la herramienta, el cómo lanzar esa herramienta, el usuario y el pago por defecto, ¿vale? Y luego tenemos la posibilidad de utilizar Docker, la tenemos dockerizada, lo cual, pues bueno, simplifica en muchos casos, nos va a simplificar el despliegue rápido para probar, testear algunas funcionalidades que tenemos en la herramienta. Y luego os hemos dejado también algunos ejemplos en modo de vídeo, ¿vale? Para que la gente pueda familiarizarse rápidamente con la herramienta. Además tenéis un paper en la carpeta papers, pues disponéis de documentación también de la herramienta. Y nada, pues simplemente hacemos un git clone del proyecto y nos lo traemos a la máquina. Como habéis visto, o sea, tenemos un docker build directamente en la carpeta que nos hemos descargado, pues tenemos aquí la posibilidad de generar una imagen donde ya tengamos desplegado todo lo necesario y podemos ejecutar el contenedor de manera sencilla en el puerto 5000, mapeamos con el anfitrión y levantamos el TTPound. Esta es una manera muy rápida, si tenemos Docker instalado, de poder ver la herramienta y poder probarla, ¿no? Bien, se nos salta aquí en el puerto 5000 y bueno, pues ahora si cargamos la herramienta nos pedirá el usuario la contraseña. Fijaros que va a sale un mensaje, base de datos creada satisfactoriamente. Esto es importante porque cuando cada vez que levantemos el contenedor se va a generar de nuevo la base de datos, todo lo que hayamos utilizado en este contenedor lo vamos a perder porque lo hemos arrancado de forma que cuando bajemos el del contenedor se destruye, ¿no? Bueno, tenemos aquí root tor y este es el aspecto que tiene TTPound. De momento, bueno, no tenemos nada, vamos a ir explicando un poco lo que podemos ir haciendo, ¿no? Al final la estructura de la herramienta es muy sencilla, tenemos un command and control que es este de aquí, desde aquí vamos a manejar todo el plan de amenaza y todo el plan de adversario y todo lo que se va a ejecutar en las máquinas del dominio. Acordaros que en un ejercicio ya sea de Red Team o una defensa Blue Team,
lo que vamos a hacer es una emulación de adversario y en este caso lo que vamos a hacer es sobre un conjunto de máquinas de la organización, acotado y controlado siempre por nosotros, pues vamos a hacer esa emulación. Vamos a soltar una consola en una o n máquinas y esa consola se va a comunicar contra el Command and Control y va a hacer una emulación de lo que es un adversario real, ¿no? Con las técnicas que utiliza un adversario real, con las tácticas que utiliza un adversario real y para conseguir un objetivo, ¿no? Entonces, dicho de otra forma, nosotros vamos a utilizar una máquina Windows, tenemos aquí, ¿vale? Vamos a desplegar aquí un código que se genera también en el Command and Control, lo desplegamos aquí y ese código se comunicará con el Command and Control para hacer esa emulación, esa esencia de una amenaza y poder ir ejecutando pues lo que una amenaza ejecutaría cuando ha entrado en nuestra organización, por ejemplo. Entonces, ¿qué se pretende medir con esto? Pues que si vemos que en nuestras máquinas la amenaza controlada, el adversario controlado y las técnicas que utiliza pues son detectadas y nuestros sistemas de seguridad o el equipo de Blue Team son capaces de detectarlo, pues entonces estamos bien enfocados a esas técnicas modernas que pueden utilizar en ciertos momentos los adversarios. Si no somos capaces de detectarlo, pues tendremos que mejorar nuestro nivel de defensa para poder contrarrestarlo, ¿no? Es un poco lo que se pretende medir. Bueno, nos volvemos antes de continuar con la demostración, nos volvemos al código y aquí tenemos el proyecto preparado, ¿vale? Como hemos visto antes, tenemos un Dockerfile muy sencillito, no tiene mucho, ¿vale? Para crearnos una imagen, metemos el proyecto y luego pues nos construimos la imagen y podemos levantar el contenedor. Entonces tenemos tres partes diferenciadas, o realmente son dos, ¿no? Tenemos con las consolas por un lado, que son lo que vamos a desplegar en las máquinas del dominio, en la máquina de la red, en este caso en nuestro Windows. Vamos a desplegar una consola, esa consola cuando se ejecute va a emular pues, una amenaza o un adversario que ha comprometido esa máquina, que ha conseguido acceso, y ahí es donde el Mitre ATT Key comienza pues a funcionar realmente, donde tiene sentido, ¿no? Entonces el compromiso inicial es el punto de partida del Mitre ATT y a partir de ahí la amenaza va a comunicarse contra el Command and Control, ¿vale? Claro, entender que no es una amenaza real, sino que es una emulación de una amenaza y se comunicará contra el Command and Control. En este caso, nosotros prepararemos aquí pues, una serie de técnicas, ¿vale? Que tengan sentido y vamos a intentar emular cierto adversario o lo que puede llegar a hacer un adversario al comprometer una máquina en una organización. Y entonces de esta forma evaluaremos si los controles de seguridad que tenemos desplegados a través de las máquinas pues son eficientes o somos capaces de detectarlo y en qué tiempo somos capaces de detectarlo. Bien, la primera parte de código que vamos a ver es la parte de la consola. Al final tenéis aquí un consola template que se llama. Esto no es más que un código PowerShell bastante sencillo, ¿vale? Es una función PowerShell bastante sencilla que está diferenciada por un granif, ¿vale? Que llamamos aquí el granif. Lo tenemos aquí. Este código de aquí lo que implementa pues es precisamente toda la lógica que necesitamos o que tenemos dentro del código PowerShell que se ejecuta en la máquina Windows para comunicarnos con el Command and Control e ir pidiéndole pues, el diferente plan de amenaza que queremos ejecutar, las diferentes técnicas que queremos ejecutar. ¿Vale? Lo primero que tenemos que tener claro es que la consola cuando se ejecute en la máquina Windows, podemos verlo en el código, lo primero que va a hacer es registrarse contra el Command and Control. ¿Vale? Lo que hacemos es utilizar un método high, en este caso es el high 2, pero bueno, es que realmente cuando empezamos por aquí, cuando ejecutamos una consola nueva, se empieza por el else, registra un identificador y con ese identificador lanzamos una petición de hola. Es una forma de registrarnos contra el Command and Control. El Command and Control nos registra, ve la información que trae esta petición, que le mandamos información del sistema operativo, le mandamos información de la máquina donde se está ejecutando esta consola y en el Command and Control se registra toda esa información en base de datos. Posteriormente lo que hacemos es pedir un plan. ¿Vale? Le pedimos un plan al Command and Control, el Command and Control
me identifica por el identificador de la consola y ve si el usuario, es decir, si nosotros hemos generado algún tipo de plan de amenaza aquí para que esta consola lo emule. ¿Vale? Un plan de amenaza no es más que una serie de tareas, de técnicas que se van ejecutando de forma secuencial. Las técnicas no son aisladas, es decir, lo que una técnica es capaz de ejecutar y conseguir, las N técnicas que se ejecuten después se van a aprovechar de esos datos, ¿vale? Eso lo hacemos gracias a un data store, un almacén de datos que tenemos, donde las técnicas van dejando esa información que van recopilando y que otras técnicas en el futuro pueden utilizar. Eso es algo bastante potente de la herramienta. Comentaros que después del plan, bueno, vamos a estar preguntando si hay algún plan para nosotros hasta que lo haya, ¿vale? La consola va a estar preguntando hasta que lo haya y en el momento que lo haya, lo que vamos a ejecutar es venga, pues si hay un plan para mí, dame plan, ¿no? Y en ese momento desde el Command and Control nos van a devolver un JSON con toda la información del plan generado. Ese plan no es nada más que una serie de técnicas que se deben ejecutar, pero las técnicas no nos las mandan en el plan. En el plan solo nos mandan las técnicas, el nombre de las técnicas que tenemos que ejecutar, ¿vale? Y eso después, por cada técnica, por cada tarea a ejecutar, nosotros lo que vamos a hacer es una petición que es un give me task, ¿no? Dame tarea. Entonces, la primera tarea de la técnica la pediremos, la obtendremos y ahí si obtenemos el código, se ejecuta ese código de una técnica. Voy a poner un ejemplo ahora de las técnicas. Las técnicas están implementadas en PowerShell en la carpeta funciones. Hay que decir que la implementación de cada una de estas, por ejemplo, vamos a utilizar, por ejemplo, esta. Cada código de estos implementados se ejecutan desde la consola, ¿vale? Y nos reportará una serie de resultados, ¿no? Entonces, los resultados son enviados al Command and Control, se registra y ya está. Cada técnica implementada, lógicamente, está mapeado con una técnica del latency key. Puede haber n implementaciones de técnicas, al igual que puede haber n técnicas para una táctica del Mitre, ¿no? Comentaros de aquí que tenemos, bueno, la función implementada y luego tenemos una especie de programa principal que es ejecutado desde dentro de la consola de ATTPound. Y nada, el programa principal lo único que hace es cualquier técnica que ejecutemos en ATTPound tiene un contexto previo, es decir, puede haber técnicas que requieran asegurarnos de que estamos en un contexto elevado, o puede haber técnicas que para poder hacer un movimiento lateral necesitemos saber IPs de máquinas, usuarios y hashes, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, mi técnica no se puede ejecutar si yo no tengo IPs, no tengo usuarios, no tengo hashes, no tendría sentido. Entonces son los prerequisitos que llamamos. Esto simplemente aquí, ¿no? Entonces hay una serie de funciones para pedir datos al data store que está en el Command and Control para recopilar esa información. Luego tenemos la fase de ejecución, ¿no? de la técnica en sí. Y luego, cuando la técnica ha acabado de ejecutarse, hay técnicas que devolverán datos al Command and Control, ¿no? Esto se hace en una fase de post ejecución que hemos llamado el método putData o putData y entonces ahí devolvemos los datos al Command and Control. Por ejemplo, cuando lanzamos una técnica que permite descubrimiento de servicios o descubrimiento de máquinas, lógicamente se descubren IPs, se descubren puertos. Esa información pues es devuelta al data store porque se supone que habrá técnicas después en ese mismo plan de amenaza que se puede enriquecer de estos datos. Vale, este es el funcionamiento de cualquier técnica. Todas las técnicas tienen esto implementado y luego tenemos la función en sí que implementa la técnica en concreto. Y la parte de la consola, volvemos a la parte de la consola, pues tiene, como veis, dos partes bien diferenciadas. Voy a poner esto otra vez con color. Tiene dos partes bien diferenciadas, ¿no? Tenemos aquí la parte del if y tenemos la parte del else. Realmente hacen lo mismo, o sea, son dos partes que hacen prácticamente lo mismo, ¿vale? Lo único que el else es cuando ejecutamos la consola y no tenemos identificador, pues no vengo por aquí, sino que me voy por el else. Es decir, cuando yo de nuevas despliego una consola en una máquina, eso siempre empezará por la rama else y empezará generando un identificador, devolviendo datos devolviendo datos de la máquina al Command and Control, etc. Y si
En un momento determinado, imaginaros que tenemos una escalada de privilegios, imaginaos un plan de amenaza donde tenemos 5 tareas y la tarea 3 provoca una escalada de privilegios. Lo que va a ocurrir es que si la escalada de privilegios tiene éxito, va a haber un desdoblamiento de proceso y hay un segundo proceso que va a ejecutar una consola de estas ya en un entorno privilegiado, ¿no? Con una escala de privilegios no vamos a ejecutar en una integridad alto, no vamos a ejecutar como system en la máquina. Entonces hay un desdoblamiento y esa invocación de ese nuevo proceso se hace ya proporcionándole un identificador. Se le pasa como parámetro a la función consola, se le pasa el identificador de la primera consola. Entonces en ese momento, claro, sí que tenemos un identificador y se va por esta rama. ¿Por qué se va por esta rama? Porque es un proceso desdoblado. El proceso anterior muere, finaliza y tenemos el segundo proceso que empezaría pues desde la tarea 4 del ejemplo que os acabo de poner en adelante, porque el plan de amenaza se continúa desde donde estaba, ¿no? Bueno, todo eso se controla desde la parte del Command and Control, ¿vale? Tenemos toda esa gestión implementada, esa lógica implementada en el Command and Control. ¿Y dónde está la aplicación del Command and Control? La aplicación principal está aquí, en AppIP. ¿Vale? Son unas cuantas líneas, tenemos muchísimas líneas, ¿vale? Al final es un código Flask y tenemos las diferentes rutas, ¿vale? Como veis por aquí, el put result, tenemos el método de registro que comentábamos antes, el del high, ¿vale? Acordaros que decíamos cuando ejecutamos una consola, se conecta contra el Command and Control, manda el high, pues ahí tenemos el registro. Claro, tenemos un tercer componente, aunque tenemos dos partes muy claras, que es la consola, que se ejecutan las diferentes máquinas, que se comunican con el Command and Control, que es donde yo voy a tener el control, pues tenemos un tercer componente que es la base de datos, ¿no? La base de datos, y tenemos aquí también, vais a ver, un fichero de datos, DataPy, ¿vale? Con diferente información que se mete en la creación de esa base de datos en el comienzo de arranque que hemos visto antes. Y luego tenemos el fichero models, que es donde tenemos aquí implementados todas las tablas, ¿vale? Todos los modelos implementados y desde AppIP pues al final se hace toda la gestión del Command and Control, ¿no? Pues ahí tenemos un poco todos los métodos, high2, el high, tenemos también cuando finaliza una consola que manda un byte para indicar al Command and Control que el plan ha finalizado su ejecución o que ha finalizado la consola si hay un desdoblamiento. Bueno, como veis, hay bastantes líneas de código a explicar y no tenemos todo el tiempo que nos gustaría. Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo. ¿Vale? Vamos a ir viendo un ejemplo desde la consola. Bueno, pues cuando tenemos aquí en el comienzo, tenemos el home, aquí podemos ir viendo los diferentes warriors. Los warriors son la consola en ejecución, no es nada más. Los diferentes warriors que tenemos para filtrar, los que están vivos, los que están muertos, o filtrar todos. Ahora por defecto no hay ninguno, lógicamente, porque no hemos utilizado todavía nada. La siguiente pestaña que vamos a ver es la de warriors, ¿no? Desde aquí vamos a poder generar la información necesaria para conseguir ese snippet de código que peguemos en la máquina remota y poder desplegar lo que es la consola y que esa consola empiece todo lo que es el proceso de emulación de amenaza, ¿no? Entonces, le decimos cuál es la IP del Command and Control, simplemente indicamos esto, le damos a botón crear y nos proporciona tres tipos de código. El original siempre ha sido el primero, ¿vale? Lo que pasa es que los siguientes ya son códigos que trabajan en el concepto del bypass de AMSI para el sistema Windows 10, Server 2016, Server 2019. Entonces ya son códigos pensando ya además en el bypass de AMSI. El primero no tiene bypass de AMSI, copiamos y nada, simplemente lo pegamos aquí en la PowerShell y nos venimos a Home. ¿Vale? Entonces, de repente, bueno, tenemos aquí la pestaña, ya se ha hecho todo el proceso por detrás, ese high que comentábamos antes se registra y nos proporciona cierta información. Ahora mismo, en la consola está haciendo el get plan. Hay plan para mí, hay plan para mí, hay plan para mí, cada X segundos nos está preguntando, haciendo una petición. Fijaros en la fecha de última vez visto por aquí, como pone 18.05.53, si refrescamos la información, nos aparece 18.06.19, va cambiando, las peticiones se van registrando, tenemos el identificador de proceso, la arquitectura del sistema, el PID real en la máquina,
y la dirección IP desde donde se está conectando. Bien, ahora vamos a ver cómo generarnos un plan. Aquí tenemos un catálogo previo de amenazas y de la esencia de estas, ¿no? Pues, por ejemplo, WannaCry, tenemos aquí la esencia de ellos. O sea, al final nos gusta decir que esto es pues, un catálogo donde te proporcionamos una serie de ejemplos con las técnicas utilizadas o con algunas de las técnicas que utilizaba ese tipo de amenaza o ese tipo de adversario, y es un poco la esencia, ¿no? de ese adversario. Luego también tenemos la posibilidad de crear un plan, ¿no? Pues en este caso vamos a elegir la táctica. Aquí tenemos las tácticas de Mitre, tenemos aquí las técnicas. Todavía no tenemos implementado las subtécnicas, pero bueno, lo podremos hacer en el futuro. Y lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos aquí a las tácticas de descubrimiento y le vamos a decir que nos liste los procesos de la máquina. Por ejemplo, queremos hacer una escala de privilegios. Vamos al más. Queremos luego hacer un volcado de hashes utilizando Mimikatz o utilizando PowerDump. Bueno. Y luego, por ejemplo, quisiéramos hacer un movimiento lateral, ¿no? Aquí tenemos posibilidad para hacer un movimiento lateral. Bueno, pues podríamos incluso pasar, si todo funciona, mi emulación de adversario podría incluso hacer un movimiento lateral a otra máquina, ¿no? Entonces veríamos como el proceso se ejecuta un proceso nuevo en la otra máquina, se conecta contra mí y pues si hay algo más en el plan de amenaza, pues seguiríamos hacia adelante y todo de forma bastante automática, ¿no? Esto es bastante interesante. Creamos aquí ideas locas, le damos un poco de info y le damos aquí insertar plan, ¿no? Entonces se nos crea aquí el plan, tenemos ideas locas, seleccionamos y aquí fijaros nos salen los warriors que están activos. Entonces antes de eso vamos a venir un momento aquí a resultados. Cuando ejecutemos la herramienta, esté en funcionamiento, pues iremos viendo los resultados aquí y tenemos una vista ejecutiva que es muy parecida a lo que hemos visto antes en el home. Aquí van a ir saliendo las diferentes técnicas que están en el plan de amenaza y el resultado al final ejecutivo, si ha ido bien, si no ha ido bien. Y luego tenemos la parte más técnica donde vamos a ir viendo pues, el detalle, ¿no? El detalle de la ejecución. Y luego el componente que os quería comentar era este, el del Data Store. Aquí tenemos pues, ese almacén de datos donde una técnica recopila información, la deja aquí y las técnicas que se ejecutan después en el plan de amenaza pueden venir aquí para obtener información y enriquecerse y poder ejecutar su tarea porque tienen prerequisitos, ¿no? Es lo que hemos hablado antes, de que para poder ejecutar un movimiento lateral necesito usuarios, IPs, hashes, pues entonces tendré que venir aquí y decirle, oye, o el usuario me lo da, o igual es que en ese proceso automatizado que hemos montado se puede ir enriqueciendo cada técnica y es lo que le da bastante valor diferencial a la herramienta. Y luego tenemos aquí la posibilidad de añadir manualmente, como veis, al Data Store pues diferentes valores, ¿vale? Diferentes valores donde podemos ir metiendo pues alguna IP concreta que queramos utilizar o lo que sea. Bueno, pues tenemos aquí la posibilidad, como veis, de meterlos manualmente. Por si no queremos ejecutar alguna técnica, por alguna razón le introducimos nosotros manualmente datos. Bueno, para este ejemplo, para este Code Talk nos vale hacerlo así y vamos a lanzar el plan, ¿no? Vamos a seleccionar el plan de ideas locas, seleccionamos aquí la amenaza, seleccionamos el warrior que queremos que lo ejecute y acordaros que entonces este sigue preguntando, bueno, lo podemos ver aquí en el debug, podemos ir viendo cómo se está pidiendo getPlan, está pidiendo getPlan, en el momento que nosotros le asignemos el plan a esta consola, ya no estaremos en getPlan, sino que empezará el giveMePlan, lo veremos ahora en debug, lo proporcionamos, nos venimos aquí a resultados y ahora vais a ver, veis el getPlan, le han dicho que sí que hay un plan ahora, se produce el giveMePlan y luego las diferentes tareas, ¿no? GiveMeTask, luego se devuelve los resultados, se coge la segunda tarea, se devuelve resultados y así hasta finalizar el plan de amenaza. Si nos fijamos en el plan de amenaza, nos encontramos las tareas, el estado de la tarea, si ha ido bien, si no ha ido bien, fijaros cómo nos han
se ha hecho un listado de procesos de la máquina, se ha intentado hacer un bypass de UAC provocando una escala de privilegios y se ha conseguido, y fijaros que se ha desdoblado el proceso. Es lo que comentábamos del if, de la consola. Si tenemos un identificador ya, cuando nos hacen el desdoblamiento, pues vamos por un camino y si no vamos por el otro. Y aquí hemos llegado al volcado de hashes, ¿no? Entonces, ¿qué información? Fijaros que para el proceso es el mismo identificador lógico de la consola, el PTLFUZ, pero si nos venimos a Home y nos venimos a Warriors muertos, porque ya han acabado su trabajo y finalizan, nos vamos a dar cuenta de que eran diferentes PIDs en la máquina. El primero era el 916 y el segundo era el 3036. Eran diferentes, había un desdoblamiento, pero para la herramienta es la misma amenaza, es el mismo adversario, ¿no? Conseguimos mantener eso claro. Y luego, bueno, para ver un poco en detalle lo que se ha ejecutado, pues tenéis aquí el listado de procesos que se han ido obteniendo de la máquina con el identificador. Y luego aquí tenéis también pues un poco el resultado del bypass de UAC, que se puede ver como una cosa con privilegios, un poco en detalle técnico. Y luego el power dump, la salida de power dump, que lo tenemos aquí, usuario hashes, y lo bueno es que automáticamente la herramienta también parsea esa información. Y fijaros, si después hubiésemos tenido una tarea, una técnica de movimiento lateral, se podría haber utilizado usuarios, hashes y una dirección IP que hemos metido nosotros, aunque si hubiésemos puesto en técnicas de descubrimiento, pues lo hubiésemos también cazado con las técnicas de descubrimiento. Así que, bueno, esto es un ejemplo de uso de TTPound. Tenéis el código disponible. Hay muchas cosas que podéis probar, jugar, aprender también con el código y con la herramienta, ¿vale? Es un proyecto open source, está ahí para vosotros. Y nada, espero que os haya gustado el primer Code Talk de esta nueva era y temporada. Y espero veros en el próximo. Gracias y un saludo, fans. Pues bien, nada más, hasta aquí nuestro primer episodio de Ideas Locas Code Talks. Gracias por vuestra atención y no os perdáis el resto de la serie, que iremos publicando mensualmente. Un saludo y mucha salud.